Hola, Dios te bendiga en este domingo tan hermoso, tan especial que Dios se ha preparado para cada uno de nosotros. Te quiero dar la bienvenida ahí a esta reunión, en el lugar donde te encuentras, en tu casa, ahí en el hogar, en el lugar donde estás compartiendo en este momento. Yo sé que hoy es un domingo especial, un domingo diferente, donde Dios quiere obrar de una forma diferente. Cada día lo hace, cada día Él obra de la manera que a Él mejor le parece. Por eso si abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, le entregamos a Él, Dios va a estar obrando de una forma especial. En este momento quiero compartir con vos una palabra que está en la Sagrada Escritura, en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 22, donde hay una palabra que Jesús es el actor principal y dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, tenemos que escuchar la voz de Dios y hacer la palabra de Dios como una guía cada día en nuestras vidas para poder poner en práctica lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 26 en adelante, donde tenemos que también amar al prójimo, tenemos que perdonarlo. En el tiempo que estamos pasando, por ejemplo, en este domingo vamos a darle gracias a Dios, vamos a honrarle con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestra mente, y que también esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, en esta familia, en esta reunión que estamos queriendo transmitir a través de los medios, de las redes. Yo sé que muchas personas en este momento se están conectando y están siendo guiados por Dios. Dios quiere hacer algo nuevo en este tiempo. Si estabas pasando un tiempo de dificultad, un tiempo de angustia, o no sé lo que está sucediendo en este tiempo en tu vida, pero quiero animarte, quiero decirte que hay un Dios que todo lo puede. Y así como Él dice que nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos ofendieron, también nosotros sentimos ese perdón de parte de Dios, y en este domingo yo sé que Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural. Y quiero dar gracias a Dios porque sabemos que a través de su palabra, a través de lo que Él habla en nuestras vidas, a través de las promesas que ha dejado escritas para cada uno de nosotros, se pueden cumplir en este tiempo, y queremos también hacer una invitación especial a aquellas personas que nos están visitando o se están congregando a través de las redes, para que también puedan poner su comentario ahí, puedan pedir oración o la necesidad que tenga, que sea algo que nos conecte en este tiempo. Yo sé que Dios está obrando de gran manera, y cuando dice estéis orando, dice en el versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguno. Yo creo que es el mejor tiempo que estamos viviendo para saber si tenemos algún distanciamiento, alguna diferencia con alguien, con algún ser querido, con algún amigo, que podamos en este tiempo llamarlo y decirle, no sabes cuánto te extraño, no sabes cuánto necesito pasar tiempo contigo. Yo sé que esto va a pasar. El tiempo de la pandemia, el tiempo que estamos haciendo la cuarentena en nuestro hogar va a pasar, y yo sé que van a venir tiempos gloriosos, van a venir tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar y va a empezar a hacer una obra maravillosa, porque lo que viene va a ser mejor. Lo mejor está por venir. Por eso en este momento quiero invitarte a que puedas ahí en el lugar donde estás, orar conmigo. Vamos a pedirle a Dios que esté derramando de su gloria en este momento, en el lugar donde estás. Yo sé que Dios se quiere manifestar. Señor Jesús, en este momento, en esta reunión, en este domingo, Señor, que hemos preparado para adorar y bendecir tu nombre, te entregamos todo lo que vamos a hablar, toda la palabra que vamos a compartir, Señor, que sea guiada por tu Espíritu, y que tu gloria, Señor, sea manifestándose. Bendigo la vida de cada persona ahí que está conectado en este momento, que es un momento especial, Dios. Gracias te doy, y que tu Espíritu
Espíritu Santo esté obrando y que pueda hacer maravillas, prodigios, milagros, Señor, en los hogares. Te agradezco, Señor, en este momento. Te agradezco grandemente, Señor, y pido que tú bendigas a cada familia, a cada persona, Señor, en este instante, para que tu gloria, Señor, y tu palabra pueda ser transmitida, Señor, a través de tu Espíritu. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y en este momento quiero también invitarte a que puedas escuchar, nuestro pastor Hugo va a compartir con ustedes lo que viene, los anuncios, y te dejo con el pastor Hugo. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones a todos los que nos están mirando, participando de este domingo de celebración en las casas. Hoy tenemos una reunión más en nuestros hogares y estamos decididos de que la presencia del Señor se manifieste ahí en tu living, en tu comedor, en el lugar donde a algún dispositivo estás participando de esta reunión online. Y tenemos anuncios para compartir con ustedes. Miren, Invasión del Amor de Dios fue algo tremendo la semana pasada. El día sábado estuvimos orando por 24 horas, desde el viernes, mejor dicho, a las 21 horas, hasta el sábado a las 21 estuvimos clamando, intercediendo 24 horas ininterrumpidas a favor de milagros por cada una de las peticiones que nos acercaron. Y la buena noticia es que Invasión del Amor de Dios continúa y continúa por un buen tiempo, porque hoy damos inicio a una actividad que a través de las redes y a través del WhatsApp le vamos a estar informando a cada uno de ustedes. La actividad se llama 71 días de conquista y está enmarcado en medio de lo que es invasión del amor de Dios. 71 días donde vamos a estar orando en 3 turnos específicos, de 6 a 7 de la mañana, de 14 a 15 horas en la hora de la siesta y de 23 a 0 hora a la noche. Vamos a seguir distribuyendo los troqueles de invasión. Vamos a empezar ya a consolidar y a contactarnos con aquellos que ya hemos recibido de ellos sus troqueles. Y vamos a avanzar también con días especiales de ayuno, con días especiales de 12 horas de oración. ¿Saben por qué? Porque viene un tiempo especial para la iglesia, viene un tiempo especial para toda nuestra ciudad, viene un tiempo de avivamiento. Por eso desde hoy y hasta el domingo 19 de julio, vamos a estar en 71 días de conquista a través de invasión del amor de Dios. Y queremos que vos seas parte, que vos estés ahí activamente participando, enviando los mensajes a tus contactos, usando las páginas de tu Facebook, del Instagram, de tus redes para promocionar este evento. Y vamos a tener una gran cosecha y queremos bendecir a muchas personas, que muchos de nuestros amigos, conocidos y familiares conozcan a Jesucristo. Gracias, Pastor Hugo. Gracias. Dios te bendiga, querida familia, allí donde están en sus hogares conectados. Vamos a tomar un momento especial para orar, para ofrendar. Y antes de orar, quiero leerte un versículo que está en Marcos capítulo 12, versículo 41. Y ahí cada uno de sus familias, donde están en sus hogares, puedan buscarlo en la Biblia o apuntarlo. Marcos capítulo 12, versículo 41. Dice lo siguiente: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí Jesús hace una enseñanza sobre este cuadro de esta mujer viuda que era pobre. Pobre tiene que ver con falta de recursos, escasez, pero de esta falta de recursos, independientemente de la situación, ella entregó de lo que no tenía. Y había otra gente que tenía y le daba al Señor de lo que le sobraba.
Aquí no tiene que ver la cantidad, sino tiene que ver con la actitud de un corazón. Y la actitud de un corazón correcta, de entender que lo más importante y lo más valoroso es el Señor. El Señor no, por decir así, no necesita de tu dinero o de mi dinero, sino Él quiere probar nuestro corazón, quiere probar nuestra vida, cómo está delante de Él. ¿Qué es lo más importante para mí? Quiero que ahí en tu hogar, en tu casa, en familia, aquellos esposos y hijos y esposa puedan reflexionar y entender qué es lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu familia, en tu hogar? Quizás hoy podemos decir, bueno, estamos viviendo una situación de crisis, realmente entendemos esta situación difícil, pero que podamos juntos en familia, a pesar de esta situación, siempre disponer nuestro corazón a ofrendar al Señor. Es un principio que marca algo en nuestra familia, es un principio que marca el interés por el Señor y no tanto por el dinero. Claro que nosotros entendemos que con el dinero podemos generar cosas, pero lo más importante es el Señor. Nosotros en casa tenemos una cajita que hemos preparado, aquí se la muestro, y juntos todos los domingos nos juntamos en familia, mis 2 hijitos y mi esposa, y oramos por las ofrendas y allí ponemos una monedita y estamos sembrando un principio. A mi familia, a mis hijos, de entender que lo más importante es dar el corazón al Señor. Así que oramos, familia. Toma la mano de tu esposa, toma la mano de tus hijos ahí en tu casa, juntos podamos orar y podemos preparar una ofrenda al Señor. Padre, gracias por este tiempo que estamos viviendo, porque tú nos ayudas, tú nos fortaleces, tú nos ayudas a seguir avanzando y en este momento queremos ofrendar. No importa la cantidad, porque a ti no te importa la cantidad, sino una actitud, un corazón correcto, Dios. Y hoy, Padre, tú conoces la situación y condición de cada uno de tus hijos, de cada una de las familias. Tú sabes la situación, Señor, pero allí, en cada hogar, en cada casa, podemos hoy, juntos en familia, poder ofrendarte a ti, Señor. Por eso bendecimos las ofrendas y te regalamos todo lo que tenemos, nuestro sustento, porque es tuyo indefinitivamente. Y queremos bendecir tu vida, Señor. Honrarte y exaltarte. Bendecimos cada hogar, bendigo Dios y declaro puertas abiertas en las finanzas y que en estos próximos días, Señor, recursos van a venir. Declaramos victoria, que a pesar de esta situación de crisis, viene una ola de bendición, Padre, para la iglesia, para la familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, querida familia. Allí, si preparaste una cajita como yo o preparaste un lugar, podés depositar la ofrenda así como lo voy a hacer yo. Permiso. Aquí tenemos el alfolí de la iglesia. Así que Dios te bendiga, familia. Y ahora vamos a alabar al Señor. Así que allí donde estén, podamos cantar y adorar al Señor. Dios te bendiga. Marcado desde la eternidad, en ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad muy alto está, tu amor por mí por siempre será. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad muy alto está, tu amor por mí
y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Él vive en mí. Él vive en mí. Soy feliz. Él vive en mí. Oh, 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 oh. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Bet-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Bet-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré.
En mi casa habita el altar de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el tesoro de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el altar de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el tesoro de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Oh, en mi casa habita el altar de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el tesoro de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Oh. La palabra del Señor cuenta lo que recién estuvimos cantando, estuvimos adorando. El arca del pacto fue llevado a esa casa y allí Obed-Edom pudo experimentar la presencia del Señor. En tu casa en este momento, después de esta adoración, deja que sea el Espíritu Santo ministrándote, que sea el Espíritu Santo llegando a tu vida, que sea el Espíritu Santo allí donde estás, aún sanando toda enfermedad, aún liberándote de toda opresión, de todo aquello que de una u otra manera en este mismo momento quizás te está afectando. La paz de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios en esta hora, allí donde estás, Él te toca, Él te bendice, Él te hace libre en el nombre de Jesús. La adoración trae libertad. La adoración es la antesala a la guerra espiritual. Para ser guerreros tenemos que ser adoradores. Por eso deja que el Espíritu Santo sea el que pelee por ti. Si hay alguien cansado, alguien angustiado, en el nombre de Jesús, Él lleva toda carga, Él lleva
toda ansiedad, Él quita toda angustia y el gozo del Señor viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Querido Señor, te adoramos, te bendecimos. Oramos para que seas tú guiando la palabra que vamos a compartir, que seas tú glorificándote, Señor, de una manera especial. Y que si hay personas que por primera vez están mirando y escuchando, Señor, a través de esta red, Señor, usa esta palabra y trae salvación y libertad, nuevo nacimiento en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor y le adoramos porque Él es bueno. La Biblia dice, porque para siempre es su misericordia. Queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos y queremos también anunciar de que a las 21:20 aproximadamente vamos a estar celebrando la Santa Cena en los hogares en forma en vivo. Cada familia se va a estar preparando para celebrar la Santa Cena. Nosotros desde nuestra casa, con Mariela, con Dayana, ustedes desde sus casas, ahí con el pan, el vino que van a preparar alrededor de las 21:20, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Así que prepárese hoy domingo para celebrar la Cena del Señor. Papá, mamá, hijos y todos los que conviven en esa familia, el abuelo, si hay alguien más, todos allí disfrutando de lo que es estar en la mesa del Señor, alrededor de ese símbolo del pan y del vino que simboliza el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero vamos a la palabra. Nosotros la semana pasada estuvimos compartiendo un tema muy importante, definiendo quiénes somos, porque estamos trabajando sobre fortalecer la identidad. Cuando uno sabe quién es, uno sabe qué es lo que debe hacer. Cuando uno sabe quién es, no hay nada que te puede mover o confundir. Jesucristo era muy claro cuando él afirmaba que él sabía de dónde había venido, quién era y a dónde iba. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Habíamos hablado basándonos en el capítulo 2 de Efesios, los primeros 10 versículos. Y en esos primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios, estuvimos sacando enseñanzas muy ricas la semana pasada. Yo quiero hacer rapidito un repaso. Así que te invito, querido papá, mamá, joven, adolescente, los que están allí, que busquen su Biblia, que abran en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a volver a trabajar sobre los primeros 10 versículos. Hoy vamos a trabajar sobre la temática de ¿para qué estamos? O sea, la semana pasada vimos quiénes somos y hoy vamos a definir para qué estamos. Vimos que Dios nos salvó, hoy vamos a definir para qué Dios nos salvó. Cuando tenemos respuestas a estas dos preguntas, nuestro ser se fortalece y tenemos un sentido práctico en la vida y una orientación correcta a través de la cual desarrollamos todo nuestro ser y hacemos lo que tenemos que hacer. A modo de repaso, la semana pasada veíamos que nosotros, de acuerdo al versículo 10, dice que somos hechura suya, creados según Dios en Cristo Jesús. Y habíamos hablado de que esa palabra hechura viene de la palabra poema, que se traduce poema. En otra palabra, usted y yo somos la creación más excelente de Dios. Él en una versión lo define como la obra maestra. Pero está hablando específicamente no de la creación física, aunque somos también hechuras suyas en la creación física. Está hablando de la creación espiritual, está hablando del nuevo nacimiento, de la recreación espiritual. Esa es la máxima creación de Dios. Ahora, no está exaltando lo que tú eres, sino está exaltando lo que Él hizo. Lo que Él hizo en nosotros es único y es excelente. Es tan hermoso, es tan grande, tan tremendo, de que lo define como un poema, como una expresión perfecta de alguien que hizo algo en otro ser, en este caso Dios transformando nuestra existencia. Y habíamos visto también
para valorar lo que somos, dónde estábamos y de dónde el Señor nos sacó y qué hizo el Señor con nosotros. Recuerden ustedes que habíamos dicho que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los primeros 3 versículos allí de Efesios capítulo 2 habla de esa verdad. El ser humano sin Cristo, el ser humano desde que nace físicamente y anda y transita en la tierra, esa es su condición. Estábamos muertos, no es que estábamos necesitando una palabra de aliento, no es que estábamos necesitando un reencauzarnos, una motivación, un cambio de pensar. No, necesitábamos vida. Dice el texto que estábamos muertos. Y dice el texto que no solamente estábamos muertos, sino que estábamos en una actitud de rebeldía contra Dios. Porque el texto afirma de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Además sigue afirmando allí los versículos y está diciendo de que nosotros vivíamos conforme a las corrientes de este siglo, impulsados por el príncipe de este mundo. Y ahí está hablando de que no solamente estábamos muertos, no solamente estábamos en una actitud rebelde, sino que estábamos orientados constantemente en satisfacer nuestros placeres, en buscar la realización personal nada más de nuestras metas y objetivos, movilizados por la carne, influenciados por este sistema llamado mundo, bajo el dominio del mismo diablo y los demonios. Esa era la condición en la que estábamos. Y sigue explicando el apóstol Pablo, y estamos haciendo un repaso de lo que fue la semana pasada, de que en esa condición nosotros éramos por naturaleza, dice el texto, hijos de ira. ¿Qué significa esto? Que para nosotros era merecedor que Dios nos juzgue. Éramos merecedor de que la ira de Dios se desate en contra de nosotros. No merecíamos otras cosas. Imagínense, muertos, rebeldes, dominados por la carne, movilizados e influenciados por el mundo, bajo el dominio del diablo y los demonios, con una vida lejos de Dios, sin la intención de volvernos a Dios, imposibilitados de hacerlo porque estábamos muertos. Ahora, en esa condición, ¿qué era lo más justo para nosotros? Que la ira de Dios reaccione, que el juicio venga. Pero en el versículo 4, si usted presta atención, dice, pero Dios, que es rico en amor, con su gran amor con que nos amó. Ahí aparece un cambio en el relato. En vez de establecer un juicio, aparece esa palabrita maravillosa, el pero de Dios. Pero Dios actúa totalmente distinto. Dios actúa de una manera única. Dios actúa de una manera impensada. En vez de desatar su ira, que era justo porque nosotros nos habíamos rebelado contra Él, Él desde su interior, inmovilizado por el amor, por la misericordia, por la gracia y por la bondad, esos 4 atributos de su esencia, Él manifiesta una forma de acercarse al ser humano y darle la posibilidad de un nuevo nacimiento y darle la posibilidad de ser salvo. Y Él lo hace en Cristo, a través de la obra de Cristo. Si ustedes leen esos versículos, ahí el versículo 8 y 9, van a encontrar de que la palabra en Cristo se repite muchas veces, como mínimo 5 veces. ¿Por qué? Porque todo el amor, toda la bondad, toda la gracia, toda esa riqueza espiritual de Dios hacia el ser humano se expresa y se fundamenta en la obra de Cristo. Cristo, su obra, su vida, su muerte y su resurrección es la plataforma a través de la cual Dios expresó su amor para que usted y yo, que éramos dignos de condenación, tengamos la posibilidad de haber nacido de nuevo y de ser transformado en un poema, en una hechura de Él, creado para buenas obras. Por eso, mi hermano querido,
Identidad en Cristo es saber que somos hijos de Dios, pero es saber que somos hijos de Dios teniendo siempre la conciencia y el corazón agradecido de entender de dónde Dios nos sacó, lo que éramos antes. Y quiero decirte, nosotros no podíamos hacer nada para cambiar esa situación, porque la Biblia lo cataloga como muerto, y una persona que está muerta no puede hacer nada. Este calificativo muerto no es algo alegórico, metafórico, comparativo, no, es literal. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, no podíamos reaccionar, pero gloria a Dios que su amor se expresa a través de la obra de Cristo, y ahora usted y yo podemos acceder al Padre a través de lo que Cristo hizo. Gloria a Jesús. Y eso no es de nosotros, dice la Biblia, es un don de Dios. ¿Sabe que no es por lo que tú haces, sino es por lo que Cristo hizo por nosotros? Por eso en el capítulo 5, la palabra de Dios exalta al Cordero, al Hijo de Dios, por el cual de toda lengua y nación fueron salvos, fueron rescatados personas, usted y yo. Él es digno de alabanza, gloria al Padre y gloria al Hijo. Él es autor de nuestra salvación, Él es autor. Y cuando tenemos nosotros que considerar nuestra identidad, es importante y fundamental tener bien en claro esto. Vuelvo a repetir, ¿dónde estábamos? Lo que éramos, la forma en que el Señor de allí nos rescató, lo que Él hizo hoy en nosotros, hechura, poema, y ahora todo lo que somos se lo debemos pura y exclusivamente a Cristo. Nosotros no intervinimos para nada. Lo único que tuvimos que hacer es creer en Él. Y escúcheme bien, y aún esa fe que tuvimos para creer en Él fue una fe que Él nos dio. Porque dice la Biblia que por fe, que es, dice, un don de Dios. Él nos dio esa fe. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios. Por la obra de Dios, en Cristo fuimos hechos una nueva criatura, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que somos, eso es hace a nuestra identidad. Lo que hoy quiero reflexionar es lo que continúa. Si somos algo, la pregunta es ¿para qué? Si el Señor nos salvó, si el Señor hizo todo lo que le estuve contando y lo que usted el domingo pasado escuchó, meditó y en los grupos pequeños nuevamente se volvió a compartir, si el Señor hizo algo tan grande y poderoso en la creación sublime del nuevo nacido, de la iglesia de Cristo, la pregunta es ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué estamos aquí en la vida? Y el apóstol Pablo, y ahora sí nos introducimos al mensaje de hoy, el apóstol Pablo lo define bien claramente en el versículo 10. Por favor, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así, porque somos hechura suya. Y ahí viene la respuesta, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahí está la respuesta. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Él nos hizo su Hijo? ¿Para qué Él regeneró nuestra vida? ¿Para qué Él nos recreó espiritualmente? ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en buenas obras. Repito, para eso Dios nos dio vida, para hacer buenas obras en el nombre de Dios. Si alguien te pregunta alguna vez, ¿para qué vives? ¿Para qué tienes esta vida? Tú tienes que tener esta respuesta, para vivir haciendo buenas obras. Ese es el propósito de nuestra salvación. Ese es el propósito por el cual Dios nos salvó. Ahora, es importante que hagamos algunas preguntas para poder también entender mejor qué significa el concepto de buenas obras. En primer lugar, lo que quiero aclarar, porque aquí hay una confusión muchas veces y en el aspecto religioso y en lo que tradicionalmente nos enseñaron, a veces surge un conflicto.
Y lo primero que quiero decirte, o lo que te digo es, las buenas obras no salvan. Es lo primero que debemos saber. El apóstol Pablo lo dice bien en el versículo 10, que fuimos creados para hacer buenas obras. No es que fuimos salvos por hacer buenas obras. Repito, es para, no por. Las buenas obras son el resultado, no son la fuente de salvación. Las buenas obras son los propósitos de la salvación, no son los causantes de ellas. Te invito a que busques en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Dice así: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. El apóstol Pablo sigue fortaleciendo este concepto y lo afirma también en 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren lo que dice: nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras. Pablo sigue afirmando esta verdad en Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Repito el concepto: cuando hablamos de buenas obras, lo primero que tenemos que entender es que las buenas obras no salvan. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 es lo que usted había leído conmigo la semana pasada y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué tenemos que reforzar este concepto y volver a repetirlo? Porque tenemos que entender que no es como algunos por ahí piensan, y a veces hasta en el ámbito cristiano existe ese pensamiento, de que si uno es bueno aquí en la tierra, ahí en los cielos se nos va a abrir la puerta. Hermanos queridos, nadie, por más bueno entre comillas que sea, tendrá acceso a la eternidad con Dios. El acceso a la eternidad y a la comunión con el Señor es a través de la fe en Cristo, no es por obras, porque en realidad nadie es bueno. Antes de conocer a Jesús, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El mundo entero hoy que no conoce a Cristo, que solamente ha experimentado el nacimiento físico, pero no el nuevo nacimiento espiritual, el ser hecho un poema en Cristo, esa persona, hermanos, no tiene salvación, por más, entre comillas, bueno que sea. Ese es el mensaje bíblico y tenemos que desterrar toda idea que surja contrario a esta verdad. Y ahí en el capítulo 2, los versículos 8 y 9 de Efesios, hay 4 maneras, escúcheme bien, 4 maneras en que Pablo afirma esta verdad. En primer lugar dice: por gracia sois salvos. Está diciendo: muchachos, ustedes y yo somos salvos como un regalo. ¿Vieron? Gracias, regalo. Cuando usted recibe un regalo, usted no trabaja para recibirlo. No es por lo que usted hizo. Vino alguien y de su voluntad le entregó el obsequio. Así es la salvación. La salvación es por gracia. Es un regalo. No tiene que ver con lo que hicimos. En segundo lugar dice: y esto no de vosotros. Lo deja bien en claro. Lo pone en negativo. Pablo dice: la salvación no es de ustedes. No es por lo que ustedes hicieron, no es por algo de ustedes. En tercer lugar dice: es un don de Dios. Acá lo pone en positivo. No es de ustedes, pero sí es de Dios. La salvación es de Dios, es un regalo de Dios. Y después vuelve a aclarar: no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol insiste en este concepto para que podamos realmente saber que toda nuestra vida está cimentada, está fundamentada en lo que Dios hizo en nosotros a través de la obra de Cristo.
Somos salvos para buenas obras, pero no por las buenas obras que hubiéramos hecho. Entonces, el primer concepto a tener bien presente es que la salvación no es por obras. Las buenas obras no te salvan. El segundo concepto que quiero afirmar en este domingo es que las buenas obras son el resultado de la salvación. Las buenas obras son las consecuencias de ser un salvo. Son el fruto de ella. Son la evidencia de que andamos en una nueva vida. Jesucristo fue bien categórico y Él dijo, por sus frutos le conoceréis. Así como cuando, de acuerdo al tipo de semilla, vamos a tener una determinada planta y de acuerdo a la determinada planta vamos a tener un determinado fruto. Así también pasa con el ser humano. El que está muerto en los delitos y pecados, de sí mismo va a producir pecado. Y el que ha nacido de nuevo, por obra regeneradora de Dios, a través de su amor, misericordia, bondad y gracia, fundamentado en la obra de Cristo, el que nació de nuevo por fe, el que nació de nuevo de suyo propio, va a tener la intención y la necesidad de actuar produciendo buenas obras. Gloria al Señor. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y escuche esta parte, y purificar para sí un pueblo propio, dice el texto, celoso de buenas obras. Hermanos queridos, este pueblo propio fue redimido y purificado por Dios, dice aquí Tito. Ahora, este pueblo propio, esta gente, usted y yo, que hemos nacido de nuevo, que tenemos la identidad de hijo de Dios, hay una característica que como consecuencia se establece: somos celosos de buenas obras. La palabra celoso significa deseoso. Escúcheme bien. El que ha nacido de nuevo desea hacer las cosas bien, desea actuar con buenas obras, desea hacer el bien al prójimo. Hay algo adentro que fue instaurado en el momento de la recreación espiritual, en el momento en que pasamos a ser hechura de Dios en Cristo Jesús. Hay algo adentro que Dios coloca en esa nueva generación que nos impulsa a vivir buenas obras. Somos celosos, deseosos de hacer lo bueno. Por eso dice la Biblia en el versículo 10, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Escúcheme bien esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dos cosas que le digo. Número uno, la evidencia de haber nacido de nuevo no está por el hecho de que si usted se congrega o no, si usted es bautizado o no, si usted hace muchos años va a una congregación o no. No significa tampoco todo lo que usted sabe teológicamente. ¿Sabe que la evidencia número uno, estos serían evidencias secundarias o prácticas secundarias, pero la evidencia de que usted es una persona nacida de nuevo es de que usted practica buenas obras? Cuando alguien dice haber nacido de nuevo, pero no desarrolla un estilo de vida encauzado en las buenas obras, hay que preguntarse seriamente si ha sufrido la experiencia de la conversión, si ha sufrido la experiencia de la regeneración, si todavía internamente los deseos dominantes y la intención principal es autosatisfacernos, aunque eso signifique violentar la santidad de Dios, aunque esto signifique lastimar al prójimo, tengo que preguntarme, ¿he nacido de nuevo? ¿Conozco a Jesús? Y en segundo lugar, dice el texto que esas obras, dice el versículo 10, esas obras
buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá hay algo interesante y revelador. Dios preparó todas las buenas obras que vos tenés que desarrollar de antemano. ¿Sabe qué se llama eso? Se llama tu llamado, se llama tu propósito. Ahora, lo importante es que Dios te preparó a vos y me preparó a mí para que podamos vivir esas buenas obras. Y eso se llama dones, se llama ministerio. Cuando fuimos salvos por el Señor, Él ya no trabajó sobre algo, digamos, impensado. Él no improvisó. Él desde antes de la creación del mundo, Él ya planificó las buenas obras que usted y yo teníamos que desarrollar y en las que tendríamos que caminar durante nuestra vida. Y después, al salvarnos, al regenerarnos, Él nos capacitó para vivir esas buenas obras. Miren, así como ocurre con cualquier elemento de uso doméstico, un electrodoméstico o un auto o una herramienta a los que trabajan, tanto el electrodoméstico, el vehículo, la herramienta está capacitada, está formada con cierta característica para que cumpla una función. Por ejemplo, el serrucho tiene determinados dientes, determinadas posturas en los dientes para que cumpla la función de cortar la madera. Esa herramienta fue preparada para realizar la obra que le toca hacer. De la misma manera, usted y yo, al nacer de nuevo, fuimos preparados por Dios para realizar las obras que Él también ya preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Gloria al Señor. Entonces, quiero decirte y te afirmo estas dos verdades. Las buenas obras no salvan, pero la salvación te impulsa a vivir las buenas obras. En la época de Lutero, en la época de la Reforma, Lutero, una de las 5 claves de la Reforma era sola la fe. Solo la fe salva. Pero los reformistas decían así: solo la fe justifica, pero la fe justifica nunca estando sola. ¿Qué significa esto? Que vos y yo somos justificados por la fe, pero esa fe que nos justifica produce en nosotros el querer y el hacer buenas obras. La fe que justifica produce buenas obras. Entonces, en las buenas obras del salvado está la evidencia que tiene una fe que justificó su vida delante del Señor, tomando la obra de Cristo, vida, muerte y resurrección, a su favor. La pregunta que quiero hacerte también, y con esto voy a ir terminando, y quiero animarte a que el próximo domingo estés firme allí porque vamos a dar la conclusión del mensaje de hoy. Lo tercero que quiero mencionarte sobre las obras, esas obras que Dios preparó de antemano, que hay 3 tipos de obras en las cuales usted y yo tenemos que andar. En primer lugar, las obras que particularmente Dios diseñó para que vos las vivas. Son esas obras que vos la vas a realizar, que no la voy a realizar yo y ningún otro ser humano nacido de nuevo, solamente vos. En segundo lugar, están las buenas obras como encargos generales. Son las buenas obras de todo nacido de nuevo, lo que toda la iglesia debe practicar. Los que todo hombre y mujer nacido de nuevo debe practicar. Y por último, están las buenas obras referidas a las actitudes que cultivan tu carácter personal como nuevo nacido, como una persona regenerada. Y está hablando de santidad, porque santificación es parte de las buenas obras, de las obras buenas.
No es solamente el ayudar al prójimo, no es solamente el testificar, no es solamente el desarrollar una vida en bien con los demás y con Dios, sino es desarrollar también una vida correcta de tal forma que a nosotros mismos, hacia nuestro adentro, nos santifique y nos mantenga en esa alineación a aquel que hizo todo para que nosotros seamos salvos. Hoy, para terminar, te menciono cuáles son las buenas obras como encargos personales, cosas que a cada uno nos toca en forma específica. Jeremías capítulo 1, versículo 5, aparece un versículo que a mí me llama la atención de una manera poderosa. Y podemos ver cómo Dios determina para cada persona buenas obras específicas que le tocará vivir. A Jeremías Dios le habla así, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Acá hay un encargo especial para Jeremías. Ese encargo para Jeremías Dios ya lo había trazado antes que naciese. Acá menciona de que cuando estaba en el vientre de su mamá, Dios le trajo un encargo, le trajo buenas obras específicas para Jeremías, que no sería para otro hombre, que no sería para otra mujer, sería para Jeremías. Él iba a ser profeta, él iba a ser profeta. Usted y yo, tal cual Jeremías, tal cual Abraham, tal cual José, tal cual María, tal cual Pablo, tal cual Pedro, tenemos preparadas por Dios obras buenas específicas que me tocará vivir a mí y que le tocará vivir a cada uno de ustedes. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. Acá en el capítulo 9, versículo 15, del libro de Hechos capítulo 9, versículo 15. Usted conoce la historia, Pablo perseguía a la iglesia. Mire, estaba viviendo muerto en delitos y pecados. Saulo de Tarso, un hombre con conocimientos religiosos en extremo, con una educación religiosa única y superior, pero cegado a lo espiritual, cegado a la vida de Dios, aunque conocía todo lo referido a la religión judía y farisaica, él estaba muerto en sus delitos y pecados, y en esa condición él perseguía a la iglesia, pero Jesucristo se lo apareció. Cristo, el que regenera, Cristo, el que salva, se le aparece a Saulo, él cae postrado en el suelo, él experimenta una conversión y a partir de ahí Dios le revela el para qué lo salva y le revela a través de Ananías. Y fíjense lo que le dice Dios a este hombre. El Señor le dice, ve. Ananías estaba muy preocupado porque tenía que orar por Saulo. Saulo era perseguidor de la iglesia y ahora Dios le dice que vaya y que ore por él. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía obras buenas preparadas de antemano para que Pablo viviese en ellas. Y Dios hizo que Pablo se encuentre con Jesús y a través de la obra regeneradora transforma a Saulo en el apóstol que después fue y lo capacita para que viva esta buena obra. ¿Cuál era la buena obra que tenía que hacer Pablo? Llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles, aún en presencia de reyes y también de los hijos de Israel. Me emociono en saber de que Dios tiene buenas obras preparadas para cada uno de nosotros y que Dios nos capacita para ellos. Hermanos queridos, no es casualidad que yo estoy aquí como pastor. Yo estoy aquí como pastor porque Dios tenía preparado estas buenas obras para mí y me capacitó y me puso en este lugar. De la misma manera, usted tiene buenas obras preparadas por Dios y en la salvación, en la regeneración, en el poema que Él hace de usted, Él le capacita para que usted viva esas buenas obras.
Y termino con este concepto. ¿Cómo hago yo para encontrarme con las buenas obras específicas que Dios tiene para mí? Y hay que tener actitudes. ¿Cuál es la actitud? Actitud de servicio, actitud de humildad, actitud de santidad. Escúcheme bien, actitud de servicio, actitud de humildad, actitud de santidad. Esas tres actitudes son claves para poder encontrarte con el descubrimiento de cuáles son las obras buenas que el Señor preparó para ti. Actitud de servicio, actitud de humildad, actitud de santidad. Métete a servir a Dios, métete a desarrollar buenas obras en forma general. Colócate allí a disposición de la gente, a disposición de lo que Dios quiere hacer para ti. Cuida tu vida en santidad, hazlo con un temor reverente al Señor, con una práctica de adoración y de devoción diaria y continua. Mantén siempre tu corazón en humildad, entendiendo que eres una nueva criatura por gracia y obra de Dios, donde tú no tuviste que intervenir porque no podías. Y cuando tú desarrollas la vida cristiana con esas tres características, servicio, humildad y santidad, te vas a encontrar con tu propósito, te vas a encontrar con aquellas cosas y con aquel llamamiento de Dios para tu vida. Yo un día me encontré con el pastorado, un día me dijeron, tenés que ser pastor en tal parte, tenés que atender a tal persona, tenés que atender tal lugar. Me encontré con ese pastorado, pero yo venía sirviendo al Señor desde mi adolescencia. Trataba de hacerlo con un corazón humilde, trataba de reconocer mis errores, trataba de hacerlo con un espíritu educable. Tenía mis autoridades que me enseñaban, tenía mis mentores, mis discipuladores, y siempre le digo al Señor, y aquí delante de ustedes abro mi corazón, le digo al Señor siempre, Señor, líbrame de todo orgullo, líbrame internamente de toda forma de autosuficiencia o soberbia, porque yo solo sé que solamente tú eres todo para mí y que nada puedo hacer si no fuera por vos, ni antes de haberte conocido, ni ahora que te conozco, dependo enteramente de vos. Cuando usted, mi hermano y mi hermana, entiende de que ha nacido de nuevo por obra de Dios, siendo un hijo de Dios, y ahora en santidad, humildad y actitud de servicio desarrolla esa vida nueva, Dios te va a permitir que tú te encuentres con tus propósitos, que tú te encuentres con este primer tipo de buenas obras, que son las obras específicas personales. Jeremías se encontró con su propósito, Pablo camino a Damasco se encontró con su propósito, Abraham se encontró con su propósito, José se encontró con su propósito, María se encontró con su propósito, Pedro un día se encontró con su propósito. Nosotros nos encontraremos con nuestro propósito, pero recuerda, usted y yo fuimos llamados a desarrollar buenas obras, y buenas obras, una de ellas es algo específico que Dios te llamó. Daremos finalización a esta prédica la semana que viene, pero déjame orar por vos en este momento. Allí donde estás, y con tus ojos por favor cerrados, allí como familia tomándose de la mano, y en este ambiente donde el Espíritu Santo está aquí y está en tu casa, donde el Espíritu Santo está ahora llegando allí donde tú te encuentras. Deja que el Espíritu de Dios hable a tu vida y que sea Él que traiga revelación y entendimiento de que fuiste salvo por Él, no por buenas obras. Las buenas obras no te salvan, pero sí que fuiste salvo para vivir buenas obras, y que la respuesta del para qué estamos acá es para que desarrollemos buenas obras, y que sea el Espíritu Santo el que permita obrar en tu vida a partir de ahora para encontrarte con ese propósito. Permitile, mejor dicho, al Espíritu Santo que Él obre en ti y que tú le digas: Señor, quiero honrar ese llamado a vivir buenas obras. Y te doy gracias, Señor, porque tú me has capacitado para hacerlo. Tú pusiste en mí el querer como el hacer por su buena voluntad.
Te doy gracias, Señor, porque en mí como nuevo, una persona nacida de nuevo, está en mí el deseo de agradarte, el deseo de hacer buenas obras. Hoy me entrego a ti, Señor, para vivirlas plenamente y te doy gracias por la nueva criatura que soy y te doy gracias porque hoy entiendo claramente que tú me salvaste para hacer, vivir, transitar en una vida marcadas por buenas obras. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga desde aquí. Un abrazo fraterno, especial a cada uno de ustedes y animarles a engancharse en esta actividad 71 días de conquista. Hoy comenzamos, cada día le vamos a mandar un devocional y los troqueles de invasión a full, enviando y trabajando en la consolidación de los nuevos. Esté atento a todas las actividades y noticias. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga.